Antes que ellos vinieran, pues todo el pueblo colombiano era conservador y precisamente esto hacía que ellos asumieran unas costumbres de hace cientos de años, y se le agrega además que la iglesia pues siempre era la que regía todo, entonces ellos no podían hacer muchísimas cosas que querían precisamente porque era un país que estaba en construcción. Cada 76 años el cometa Halley pasa alrededor del planeta y de él se desprenden partes que en su mayoría no tienen significado para la vida humana. Pero cuando este acontecimiento toca la vida de los colombianos, indudablemente cambia el rumbo de la historia. Cuando el cometa pasa en 1910 por Colombia, las personas no le dieron ninguna importancia, sin saber que de sus fragmentos se revestiría una gran amenaza para su supervivencia. En este sentido existen muchas especulaciones con respecto a lo que sucedió esa noche del 19 de mayo de 1910, porque justo esos acontecimientos fueron los que moldearon la sociedad que somos hoy en día, es decir, la sociedad del siglo XXI. El zoólogo Antonio Lorenzo Uribe dedicó gran parte de su vida a estudiar especies endémicas de Colombia, pero solo hasta 1930, cuando llegó pues el pináculo de su carrera, escribió un libro que se llama Viviendo con el enemigo, donde contaba sus experiencias durante 60 días que estuvo conviviendo pues con esta especie. Lorenzo utilizó los términos de aliens y visitantes para referirse a los actores, a los individuos que había documentado. La élite colombiana hizo que desapareciera del lenguaje popular el uso de la palabra alien. La censuraron para evitar que en programas de radio y en los periódicos se siguiera utilizando. Todo para que estuviera toda la gente pues como muy pendiente de la guerra bipartidista. Eso fue tan marcado que aún hoy en día parece que la gente ni siquiera recuerda ese episodio. En los libros de texto y en los colegios prácticamente no existe ningún registro que refiera que ha habido contacto extraterrestre aquí en el país. Gracias a los avances científicos de los últimos años hemos demostrado, gracias a las señales de microondas, que gran parte de la población colombiana de la década de los 20 presenta factores de comportamiento diferentes al resto de los demás habitantes. Con base en este punto que se plantea, en 1930 llega lo que se conoce hoy como la hegemonía liberal. Es decir, cuando estos seres de afuera empiezan a cruzarse con humanos, se crea una nueva raza mestiza, que se alía con los liberales porque lo que ellos pretenden es llegar al poder, ¿sí? Entonces es ahí donde surge la descendencia de los humanos con aquellos seres extraterrestres, gente con mucha influencia dentro de la política aquí en nuestro país. Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos, entre otros, son resultados de todos estos que nosotros llamamos contactos extraterrestres. Logran reprimir a los conservadores, que eran los colombianos de sangre pura y quienes nunca se habían mezclado con esta raza. Y bueno, es hasta 1946 que se retira el apoyo a los mestizos y por supuesto el país pasa a ser nuevamente conservador. Los patrones de comportamiento que presentan los aliens nos dejan claro desde el principio cuáles son sus intenciones. En su galaxia no existe ansias de poder. Es claro que ellos solo quieren la paz. Es por esto que abandonan a los liberales. Después de haberse terminado este apoyo, los conservadores superan enormemente a los mestizos, generando esto, por supuesto, una ola de violencia en el país, desafortunadamente amparado y legitimado por su gobierno. En 1948 llega uno de los mestizos más influyentes en la historia del país. Se trata justo de Jorge Eliezer Gaitán, quien en ese momento representaba una amenaza inminente para el Partido Conservador. Gaitán significaba para el pueblo colombiano, en este caso, una posibilidad de tener un país más equitativo, donde aliens, conservadores y liberales pudieran convivir en paz. Cuando el Partido Conservador contrata a Juan Roa Sierra para matarlo, pensaron que no iban a tener ningún inconveniente para continuar en el poder. El Bogotazo se convirtió en un detonante que prácticamente generó
una ola de violencia bipartidista en el país. Miles y miles de cabezas conservadoras y liberales caían a diario y pues parecía que no había ningún control en el gobierno pues que pudiera detener esa situación. Durante la guerra civil que se desató en Colombia, si no eras rojo, eras azul, y si no eras azul, eras rojo. Ahora, si eras patiamarillo, que son aquellos que ni rojos ni azules, también volabas. Bueno, en 1951 es nombrado como comandante de las Fuerzas Armadas Colombianas el general Gustavo Rojas Pinilla. A pesar de él en ese entonces pues tener muchos principios conservadores, no estaba de acuerdo precisamente con algunas de las injusticias que vivía la raza mestiza, es decir, en este caso se refería propiamente a los liberales, es decir, a los opuestos. Rojas Pinilla estaba en desacuerdo con el entonces gobierno conservador de Laureano Gómez, por lo que entabló como de manera muy paulatina y pues muy despacito, digámoslo así, una amistad con las fuerzas alienígenas para crear un movimiento de disidencias conservadores. Lo que él pretendía además era precisamente que se empezaran a planear un golpe de Estado porque lo que querían era derrocarlo del poder. Una de las condiciones que pusieron los visitantes extraterrestres, entre otras, al general Rojas Pinilla para iniciar el golpe, era que no se derramara ni una sola gota de sangre, debido a que no querían incentivar la violencia. En 1953, Rojas Pinilla realiza el golpe de Estado para derrocar a Laureano Gómez y lo hizo junto con el Partido Liberal. Ambos pues compartían el ideal de derrocar a Laureano Gómez. Un día antes, Laureano Gómez sufrió un derrame y debió ser reemplazado por Roberto Urdaneta. Urdaneta se había ganado el respeto del ejército y de Rojas Pinilla. Por esa razón, Rojas Pinilla le ofrece que siga al mando del país, que siga en la presidencia, pero Urdaneta declina esa solicitud y Rojas Pinilla entonces decide continuar pues al frente del país. Para muchos, Gustavo Rojas Pinilla fue uno de los mejores presidentes de Colombia, mientras que para otros decían que era un dictador más de América Latina. Realmente ambos tenían razón, pues Rojas Pinilla tenía características de ambos perfiles. Su mayor secreto no podía revelarse, sería un escándalo si se dieran cuenta que tenía alianzas con un alienígena, sobre todo viniendo con un presidente que se caracterizaba por haber fundado un partido de disidencia conservadora. Por este motivo es que decide implementar una de las leyes mordaza más importantes y más estrictas que se recuerdan en el país. Tomó la decisión de cerrar varios medios de comunicación y otra vez censuró la palabra alien y desde ese momento nadie podía hablar nuevamente de esta palabra en ningún medio de comunicación. Bueno, entonces debido a todo esto ya empiezan a tildarlo de dictador los espacios de oposición porque pues estaba coartando la libertad de expresión en el país. Durante su mandato se genera un gran número de instituciones públicas que de alguna manera dan testimonio de su gestión y su capacidad de gobernar y dirigir. Por ejemplo, el SENA, el Aeropuerto Internacional El Dorado, el Hospital Militar Central, pues dan fe como de esta capacidad que él tuvo para gobernar. Esto pues por supuesto genera una gran cantidad de seguidores. Bueno, y por más que pues existieran opiniones divididas, algo que es importante resaltar es que él logró mantener su periodo durante 4 años, teniendo en cuenta además pues que en este periodo tuvo amigos y enemigos, entre ellos el Partido Comunista de Colombia, a quien declaró como ilegal. A los aliens nunca les interesó el poder, ellos solamente buscaban la paz y la equidad. Es por esto cuando los mestizos liberales empezaron a dialogar con los conservadores buscando un acuerdo que le pusiera fin al gobierno del general Rojas Pinilla. Y entonces de esa forma se crea el Frente Nacional en 1957 entre conservadores y liberales mediante el Pacto de Benidorm. Al ver que su imagen caía ante la opinión pública frente a un inminente pacto bipartidista e inclusive bajo la presión del ejército,
Gustavo Rojas Pinilla prescinde de su cargo porque lo que él pretendía precisamente era dar paso a unas nuevas elecciones presidenciales. El Frente Nacional consistió realmente en una estrategia donde conservadores y liberales se compartían periódicamente el poder político, y así lo hicieron durante 16 años. Y se turnaron el poder, tú gobiernas 4 años, yo otros 4, y lo repetimos nuevamente. En los papeles esto mataría a 2 pájaros de un solo tiro, como se decía. Frenaría a Rojas Pinilla, pues no pertenecía a ninguno de los 2 partidos, y pondría fin a la violencia, a la era de violencia que se venía generando en el país. Rojas Pinilla entonces termina exiliado. Algunas personas dicen que se fue para España, otros dicen que fue a República Dominicana, donde estuvo pues bajo el amparo de Rafael Trujillo hasta un año antes de su asesinato. Con esto los aliens pensaron que lograrían la paz, pero se olvidaron de algo muy importante que repercutiría por siempre en la historia del país. La llegada del Frente Nacional da pie a la creación de grupos guerrilleros que fueron conformados por campesinos con ideales comunistas. Esto sucedió durante el mandato del mestizo Alberto Lleras Camargo, quien gobernó el país entre 1958 y 1962. Él impuso medidas relacionadas con el apoyo a la educación en el país, porque estaba convencido que la educación era el fuente de desarrollo del país, ¿no? Luego llegó Guillermo León Valencia, conservador. Durante su mandato entre 1962 y 1966, él debió combatir la guerrilla y la ola de violencia que venía generándose durante este tiempo. Este mandato estuvo orientado por lineamientos de los Estados Unidos, por ejemplo con la Alianza Nacional para el Progreso. Y bueno, fue el primer presidente que tuvo que enfrentar un paro obrero realizado durante 1963. Carlos Lleras Restrepo estuvo en el poder entre el 66 y el 70, adelantó una serie de reformas constitucionales en 1968. Él lo que quería era aumentar el desarrollo de la nación mediante una serie de medidas, entre las cuales estaba la creación, por ejemplo, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de Proexport, entre otros. Desde 1967, Carlos Lleras Restrepo inició la tarea que era muy complicada de hacer la reforma constitucional, porque era difícil, porque se trataba de solucionar los problemas que habían entre el poder legislativo y el poder ejecutivo del país. En esta época comenzó la migración de aliens hacia países vecinos. Poco a poco fueron abandonando Colombia, volviéndose además en protagonistas de eventos importantes de Latinoamérica en el siglo XX. Por último, de 1970 a 1974, viene Misael Pastrana Borrero, conservador. Alrededor de las elecciones de Misael Pastrana Borrero, se dice que esto fue todo un fraude, precisamente porque cuando se estaba haciendo el conteo, Rojas iba ganando por un margen pues muy significativo. Entonces, en ese entonces, el ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega, ordenó a todos los medios radiales abstenerse de divulgar cualquier información global, y decidió más bien dejar el veredicto final en manos de la registraduría. En los días posteriores, los votos a favor de Pastrana aumentaron considerablemente. Esto fue duramente cuestionado por los seguidores de Rojas Pinilla. Bueno, aún así, Misael Pastrana durante su gobierno no tuvo ninguna dificultad. Él promulgó lo que llamó la colombianización del patrimonio del país. También inauguró el puente Pumarejo sobre el río Magdalena en Barranquilla, y creó el Banco de los Trabajadores. Rojas Pinilla, aliens, Frente Nacional, podríamos decir que son misterios que parecieran quedarse en el olvido. Pero es muy lamentable, porque es que la falta de estudios en estos campos ha provocado precisamente el desconocimiento por parte, pues podríamos decirlo, de la mayoría de los colombianos.
En este momento podríamos también mencionar que entre nosotros se camuflan descendientes directos de estos visitantes, solo que se hace imposible pues que nosotros en un momento determinado los podamos descubrir. ¿Por qué no decirlos? Viven entre nosotros, están detrás de personalidades muy importantes de la historia, y eso hace precisamente que nosotros, como ellos están camuflados, pues no los podamos tampoco descubrir. Considero que ante todos estos planteamientos que se han venido desarrollando y que hemos estado mencionando en este espacio, cabría una pregunta demasiado importante e interesante, y por qué no agregar imprescindible, y es precisamente pensar que si el Estado es quien protege estas criaturas. Y otra de los cuestionamientos es que si son una civilización más avanzada que la nuestra, y en un momento determinado todos estos interrogantes podrían llevarnos a pensar que son temas que no podemos dejar que falten en un aula de clase. Si nosotros realmente retomamos toda esta historia y permitimos que nuestros estudiantes y nosotros mismos seamos actores protagónicos de esta historia y de este desarrollo, en este sentido, entonces podríamos dar respuesta a estos interrogantes, y lo más importante de todos, rescatar esta historia que es inminente en nuestro país y para cada uno de nosotros los colombianos.